no quiso pasar dosaje etílico, Ujú. se le ha archivado, se le... Ya, Doctor, siguiente. No doctor, quiere. no le escuché, se cortó, no sé qué pasó. Escucho mucha bulla, señorita. Estoy con personas a su lado. Ah, no, doctor, estoy yo sola, doctor. Y entonces, ¿de quién son esas voces? ¿Mm? No, no, doctor, no me encuentro con nadie ahorita. Bueno, le estoy diciendo, si no hay dosaje etílico, no procede procesar a la persona por delito de peligro común. Entonces, el fiscal, ¿qué hace? Va a aplicar el artículo 368, porque el ciudadano, al no pasar dosaje etílico, ha desobedecido la orden del policía. Le pregunto, desde su punto de vista, ¿esto está correcto? Yo, doctor, pienso que sí estaría correcto, ya que la persona, el ciudadano, al no querer realizarse el dosaje etílico, prácticamente es como que estuviera evadiendo, ¿no? La ley prácticamente, estuviera evadiendo para que no se le pudiera incriminar más después o no se le pudiera sancionar por el delito que haya cometido, en el caso Ya, de que estuviera ebrio. muy bien, ya. Entonces, para nosotros resulta que es procedente en vista que desobedece a la policía, ¿no es cierto? Muy bien. Y usted se acuerda, señorita Marín, ¿qué dice el principio de legalidad? ¿Se acuerda? Va a disculpar, doctor, no me acuerdo. No te acuerdas. Ya, muchas gracias. Ya terminé con... Ok, doctor. Ya, gracias. Quispe Condori. Quispe Condori. Presente, doctor. A ver, señorita Quispe Condori, explique ver cómo es el principio de legalidad para usted. ¿Cómo es el principio de legalidad? ¿A qué se refiere el principio de legalidad? Señorita Quispe, active su micrófono. Señorita Quispe, active su micrófono, por favor. Bien, lo siento, señorita Quispe. Doctor, ¿yo le puedo responder? A ver, señor, lo escucho. Yo, doctor, con respecto al principio de legalidad, está resumido en un aforismo latino que es "Nullum crimen, nulla poena", sin ley previa. ¿Y qué significa esto, doctor? Que primero tiene que estar, la conducta prohibida tiene que estar taxativado, doctor, en la norma, en la ley. Muy bien. Y también a la vez, ya, doctor, también a la vez esa conducta prohibida tiene que tener una sanción punitiva. Y esa es la consecuencia jurídica, no, doctor, la pena privativa de libertad. Que Muy bien. previamente, para que se sancione una conducta, tiene que haber una norma, pues, ¿no? Ahora, Previamente una ya, norma. muy bien, señor Porto. Ahora, esto que me has dicho, llévalo al caso que estamos analizando. Yo, A ver, ¿cuál es tu reflexión? doctor, mi reflexión sería de que la persona al evadir el dosaje etílico, pues está violando la norma, pues, doctor, porque el ¿Qué procedimiento, norma, pues? ¿Qué norma estoy violando? ya, doctor, está violando en el 274, doctor, conducción en estado de ebriedad. Es el ejemplo que usted puso, la cual, digamos, un ejemplo, ¿no, doctor? Si una persona es retenida en estado de ebriedad y con su carro, pues el procedimiento es retener, ¿no?, el carro, llevarlo a la comisaría y hacer el dosaje etílico. Sin embargo, si esa persona evade esto, pues estaría transgrediendo gravemente el procedimiento.
¿Y que dónde rige. está, pues, ya, dónde está ese procedimiento que usted me está diciendo ahorita que debe pasar dosaje etílico? ¿Dónde está eso? Doctor, referente a dónde está, doctor, eso siento una gran duda, pero pienso que está eh, en el procedimiento del doctor de los policías, en ese rol de Ah, ya, obligación. o sea que, Sí, ma. o sea que todos estamos en la obligación de cumplir lo que el policía dice, ¿no es cierto? Doctor, yo pienso que sí, que está en estado de ebriedad, doctor. Por ejemplo, un policía de No, tránsito no, es no, no, competente. no, no, no. Espera, pues, espera, Oporto, tranquilo. Mira, Ya, doctor. el artículo 368 que estamos estudiando dice que es delito cuando la persona desobedece la orden impartida por la autoridad competente. Ya, la autoridad es el policía, ¿cierto? Ujú, Te claro. ordena pasar dosaje etílico y tú no lo pasas. Ya, entonces, ¿qué estás desobedeciendo? La orden del policía. Sí, doctor. Ya. Entonces, quiere decir que toda orden que da un policía estamos obligados a cumplir. Doctor, creo. Sí, doctor. Ya está. Entonces, si el policía te dice, párate de cabeza, tienes que pararte. No, doctor, los policías también se rigen, pero doctor, por su ordenamiento también. No, 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 Ellos se pues. rigen. Sí. Aguanta, pues el carro. Allá, doctor. Tú me estás diciendo que estás desobedeciendo al policía. Entonces yo te digo, pues claro. Entonces quiere decir que toda orden del policía yo debo acatar. O tengo que Mm, acatar solo las órdenes que estén previstas en la ley. sí, doctor. Tiene usted razón, solo las órdenes que están previstas en la ley. Por ejemplo, Ahí acá. está. Ajá. Entonces, yo necesito que me digan dónde está esa ley que ordena pasar dosaje etílico. Porque el policía no está ordenando lo que él quiere, él está ordenando lo que manda la ley. Y usted, ¿no es cierto?, no va a encontrar pues esa norma. No existía esa norma, señor Porto. ¿Por qué no existía? Porque no hacía falta. El sentido ético de la sociedad hacía que cumplamos esa disposición del policía. No preguntamos dónde está la ley. Hacíamos las cosas correctas. Pero llega un momento, señor Porto, en que ya no es suficiente la ética ni la moral. Ya perdimos la ética, perdimos la moral. Y ahora hacemos las cosas cuando están ordenadas legalmente. Y resulta que el Perú no tenía una disposición donde ordenara pasar dosaje etílico. Y entonces cuando ya la gente descubrió que no pasar dosaje etílico no iba a traer consecuencia y querías aplicarle el 368, tampoco se podía, porque la primera pregunta que le hacíamos al fiscal es decir, señor, muy bien, la policía ha ordenado el dosaje etílico, muy bien, y en base a qué lo ordena, pues, ¿dónde está esa disposición? El policía no puede ordenar lo que él quiere, él ordena lo que la norma establezca, y no había ninguna norma, señor Porto. Quiere decir que ese artículo se convirtió en un saludo a la bandera. Ya los fiscales ya no podían procesar por ese artículo 368, puesto que no había la obligatoriedad. Entonces, por otro lado, también era cierto, como dije en su momento, que si la persona no quería pasar dosaje etílico, estaba en su derecho, porque asumía que estaba protegida por el principio de no autoincriminación. Entonces, un gran problema se generó y se estaba discutiendo en ese tiempo, 2003, 2004, se estaba discutiendo el Código Procesal Penal. Y entonces, cuando se descubrió este vacío, en el Código Procesal Penal se estaba incorporando una norma que decía que aquel ciudadano que se negara a pasar dosaje etílico iba a ser conducido por la fuerza pública.
para que pase el dosaje típico, teniendo otra forma, pero luego de análisis constitucional se llegó a la conclusión de que un Estado no podía llegar al extremo de, por la fuerza ciudadano y tomarle una muestra de sangre. Pues no se pudo poner esto. Y entonces, ¿qué se hizo? Se modificó el Código Penal. Y por eso ahora, en el 368, ustedes van a ver que hay un segundo párrafo. Y en el segundo párrafo, a ver, lea usted, señor Porto, lo escucho. Ya, doctor. Disculpe, doctor. Mi código es del año 2016. No sé si había A ver. alteración, pero lo voy a leer. Ya, doctor. Artículo 368, en párrafo segundo. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros flujos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel. ¿Cuál flujos? ¿Dónde dice flujos? Perdón, doctor. La luz me ha jugado en contra, doctor. Fluidos. ¿Cuál luz? Fluidos, doctor. ¿Qué te inventas? Ya, No, doctor, no me inventé, he leído mal. Sigue. Ya, o de otros fluidos corporales que tengan por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Ya, doctor. De ahí sí, la pena privativa de libertad. Ya la pena no, ¿cierto? Ya. Entonces vean ustedes, recién se agrega ese párrafo, pues entonces a partir de esa incorporación, recién existe la obligatoriedad de pasar dosaje etílico. Y al que no pasa, le aplicamos este artículo. Mira, todo lo que ha tenido que pasar para que podamos regularizar lo que dice la ley. O sea, mira, no siempre todo lo que debemos hacer está en la ley. Hay muchas cosas que todavía hacemos por cuestiones éticas y morales. Pero cuando eso se va y comienza a exigir la legalidad, ahí tiene problemas el Estado. Y tenemos que incorporar las normas, pues, porque tenemos la obligación de cumplir con el principio de legalidad, como tú has dicho. Si no está escrito, no es obligatorio. Entonces, para que me prueben, para que yo pase el dosaje etílico, tiene que estar prescrito, es una obligación. Si no está escrito, ¿por qué tengo que hacerlo? Yo no voy a obedecer al policía, yo obedezco la orden de la ley impartida por el policía. El policía es un instrumento de la ley. No es lo que él diga lo que yo voy a hacer. ¿Cierto? Yo voy a hacer lo que dice la ley. Y el policía ordena, permite, no ordena, quiere. ¿Está? Bien, ahora sí, revisamos el artículo 368 y decimos, el bien jurídico sigue siendo la administración pública en el ámbito del respeto a la autoridad emanada del Estado. Tipicidad subjetiva, este es un delito doloso, el sujeto activo va a ser paz. Elementos constitutivos. La desistencia del ciudadano. El ciudadano desobedece o no quiere asumir un comportamiento. Segundo elemento, que exista la ley. Esa orden legalmente impartida, señoritas y señores, solo la podemos entender cuando exista amparada por una disposición. No es que yo desobedezco la orden del policía. El policía puede ordenar lo que él quiera. Él lo voy a hacer. Solo estoy obligado a hacer aquello que es legalmente ordenado. Y cuando dice la norma legalmente, le está diciendo que tiene que haber una disposición. Si no hay la disposición, entonces esa orden pues no se va a cumplir. Y no tengo por qué sufrir ninguna consecuencia. ¿Y por qué? Porque me amparo en el principio de legalidad. Para eso estudiamos el derecho penal. El principio de legalidad es determinante para muchas cosas. Muy bien, entonces, tercer elemento,
la orden legalmente impartida por el funcionario. Luego, que esa orden esté dentro de las atribuciones de la policía. Entonces, si la policía no tiene dentro de sus atribuciones ese tipo de órdenes, entonces no las debo acatar. Por eso es que cuando ustedes van a estudiar la policía, van a encontrar tres cosas. Van a encontrar facultades y atribuciones. Entonces, cuando tú tienes algún caso de estos, lo primero que haces es revisar la ley. Atribuciones de la policía. Por ejemplo, yo te digo, dicen unos, ¿no? El policía te para en el vehículo y te dice, señor, su DNI. Yo he escuchado a varios ciudadanos que dicen, oiga, señor, al policía. Doctor, su micrófono no funciona. Doctor, su audio no Está funciona. apagado su micrófono. Todo- Ya. Ah, te escuchamos. Bien, decía que, ya, estamos repitiendo entonces, a ver, ¿desde dónde nos quedamos? Elementos constitutivos, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, ya, estamos en los elementos constitutivos. Decía que eran los siguientes, ¿no? Primero, la desobediencia o resistencia a la orden. Segundo, que la orden sea legalmente impartida. Legalmente impartida significa que haya una disposición sobre esa orden, no lo que el policía quiere, sino lo que la ley establece. Tercero, que quien ordena sea un funcionario público y que esté en el ejercicio de sus atribuciones. Quiere decir que lo que tenemos que verificar es que esa autoridad tenga por atribución aquello que está ordenando. Y les decía, hay ciudadanos que dicen conocer la ley y que cuando el policía interviene el vehículo, ¿no? Le dice, señor, sus documentos personales. Ya, le presenta su tarjeta de propiedad, su licencia de conducir, y el policía le dice, no, señor, su DNI. Y el ciudadano dice, no, señor, usted no tiene por qué pedirme documentos personales, solamente los documentos de tránsito del vehículo. Mi DNI no. ¿De dónde saca eso el ciudadano? Vamos a la ley. Atribuciones del policía. Solicitar documentos personales. Entonces no te puedes negar, pues. No te puedes negar. Porque la ley le ha dado expresamente al policía esa facultad y esa atribución. Hay otras cosas que el policía querrá, pero que no está dentro de su atribución, y ahí estás en tu perfecto derecho de no acatar. Pero aquello que esté establecido en la ley no puedes dejar de acatar. Otro, más bien ya una excepción, ¿no? Salvo, dice, cuando se trata de la propia detención. Esto significa que el ciudadano que va a ser arrestado sí puede resistirse a su arresto y tiene el derecho. Está claro en el artículo. Dice, desobediencia, resistencia a una orden impartida por autoridad competente. Es decir, tengo como policía una orden de captura contra usted. ¿Y qué? ¿Yo debo dejarme detener alegremente? No. Tengo el derecho a resistirme a ese arresto y nada me puede pasar. Y está claro. Salvo que se trate de la propia detención. O sea, ahí yo no cometo delito. ¿Por qué? Porque la norma entiende que el Estado debe entender que yo tengo con un derecho natural la defensa de mi libertad. Entonces, si tengo la defensa de mi libertad, yo no voy a ganar tan fácilmente. Tengo derecho a resistirme y nada me va a pasar. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 368. Entonces,
¿Para quién es esto? Para los demás, menos para aquel que resiste su propio arresto. Porque, repito, la ley le reconoce ese derecho natural a ese instinto de conservación de su libertad que toda persona tiene como derecho humano. Muy bien. Luego, ya tenemos acá las otras circunstancias que constituyen agravantes de delito. ¿Cuáles son las agravantes? Cuando usted se niega a pasar el dosaje etílico, cuando usted se niega a pasar análisis de sangres, por ejemplo, para el ADN, cuando no quiere usted pasar un examen toxicológico para establecer si tiene drogas, ¿no? Y cuando se resiste las resoluciones judiciales de medidas de protección que dan contra la familia, contra la mujer, ¿no? Es decir, cuando el marido le pega a la mujer va a la comisaría, presenta su denuncia, en el momento va la policía, lo detiene al agresor y al día siguiente lo están poniendo a disposición del fiscal. Pero paralelamente, la policía ha enviado los documentos también al juzgado de familia. Y el juzgado de familia en el día celebra una audiencia de medidas de protección y va a otorgar medidas de protección a favor de esa mujer, donde le ordenan al marido, a veces le ordenan alejarse de la casa, en fin, todo lo que conviene a que no toque más a la mujer. Y si a pesar de esa orden el marido vuelve a agredir a la mujer, entonces ahora sí le aplicamos esta sanción que tiene una pena alta, ¿no? Es decir, se trata acá de una pena no menor de 5 ni mayor de 8 años. Quiere decir que es una pena efectiva. Pero ¿qué pasa aquí? El problema ya no es la orden, sino si esa orden ha sido notificada al demandado. Y ahí tenemos un problema. Es un problema que hasta ahora no ha sido resuelto. O sea, ¿cuál es el tema acá? Digamos que hoy día a esta hora se presenta la agresión. Ya está. Muy bien, se presenta la agresión hoy día. A las 11 de la noche, ya seguramente la mujer la han llevado al médico legista, el hombre está detenido, mañana vienen los resultados. Entonces, mañana a las 9 de la mañana, la policía está llevando una copia de los análisis de todos los actuados al juzgado de familia. Y en la tarde o al día siguiente, porque el policía tiene 48 horas para detener por flagrancia, ¿no? 48 horas, al día siguiente, como hay lesiones, lo pone al detenido a disposición de la fiscalía. Entonces, lo que ocurre es que el detenido o está en la comisaría o está en la fiscalía. En ambos casos detenido. Y en el juzgado civil, en el juzgado de familia, ya se está realizando la audiencia, donde el imputado no está. ¿Por qué no está? Porque está pues detenido. Se desarrolla la audiencia, sale la resolución de medida de protección, pero nadie se la notificó al imputado. Entonces, como no le han notificado, no puede surtir efecto legal. Por tanto, si este fulano mañana saliendo de la detención nuevamente va y le agrega a la mujer, no le puedes aplicar esta agravante. ¿Por qué? Porque el marido no conocía de esa resolución. Recuerden que esto es un delito doloso. Y el dolo significa que la gente, conociendo que hay una orden de no tocarla, él agrede, pero no sabe que hay la orden. ¿Por qué no lo sabe? Porque no ha sido notificado. Ese es el problema que tenemos. Y hasta ahora no se resuelve. La situación sería disponer de alguien, o la policía, o no sé, alguien que se encargue
de hacer que el imputado, mientras está detenido, le traigan la orden, lo hagan firmar, que está teniendo conocimiento de esa resolución. Pero mientras no lo hagan, el imputado, al no conocer esa resolución, no puede aplicársele esta agravante. Ahí habría un error de tipo, invencible. Por tanto, no puede aplicarse el agravante. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Doctor, Dígame. doctor, disculpe. De un de repente les ha sacado del Cisco a unos compañeros y quieren ingresar de nuevo a sus clases, doctor. Yo no les he sacado a nadie, señor. ¿Cómo? No, no, doctor. No, usted no lo ha sacado, sino el internet ha fallado y se ha salido, se ha salido del Cisco, doctor. A ver, un ratito. Vamos a ver, ¿ya? Es uno nomás, ¿ah? Este es Sí, el señor doctor. Zapana. Ya ingresó el señor Zapana. Solamente él estaba afuera. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, señor abogado defensor, ¿tiene usted alguna pregunta? ¿O lo hago leer otra vez? Señor Porto, Sí, doctor. ¿lo hago leer otra vez o tiene usted alguna pregunta? No, doctor, está bien claro lo que usted está Ya, diciendo. entonces yo le hago una pregunta a usted. A ver, señor Porto, pregunta de examen, ¿ya? En el examen le voy a poner. En el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad del artículo 368, diga usted cuál es el término de la prescripción ordinaria de la acción penal. Y le voy a dar 5 alternativas. 1, 3 años. 2, 6 años. 3, 9 años. 4, 4 años. 5, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí. Doctor, ¿Y cómo me dice usted que no tiene ninguna pregunta? A ver, ¿cómo hacemos? ninguna de las anteriores, Como doctor. dice la filósofa Miachuché. ¿Cómo hacemos? Doctor, disculpe, la pregunta no entendí muy bien, no llegué a notarla. Ya, la pregunta dice, en el artículo 368 del Código Penal, primer párrafo, ¿cuál es el término de la prescripción de la acción penal? 2 puntos. 1, 2 años. 2, 3 años. 3, 4 años. 4, 5 años. 5, 6 años. Ya. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya. L- Doctor, la última es ninguna de las anteriores, ¿verdad? Sí. Doctor, siento que es ninguna de las anteriores. Ya, a ver, pues. ¿Cómo va a ser ninguna de las anteriores? Es la que dice 6 años, ¿o no? Doctor, ¿por qué sería 6 años, doctor? Esa no entendí bien. ¿Por qué sería, pues? A ver, ¿sabes cómo funciona la prescripción de la acción penal? No, No, doctor. no sabes. ¿Y por qué no sabes? Pero ¿qué has estado haciendo el semestre anterior, señor Porto? ¿Dónde has estado? Ya, mire, entonces ustedes tienen que saber esto, pues, porque esto es pan de cada día. O sea, todos los días se presenta esto en la vida profesional de nosotros, lo que siempre va a haber. El fiscal, antes de comenzar una investigación, primero tiene que verificar si ha prescrito o no. El abogado, cuando se entera de un caso, inmediatamente tiene que verificar si ha prescrito o no. Si no puedes hacer eso, no vas a poder trabajar. Entonces, ya vamos a parar acá
yo les voy a pedir a ustedes, por favor, que en sus ratos libres, entre hoy y mañana que nos toca clase, revisen los artículos 80 y siguientes del Código Penal, ¿ya? 80 y siguientes. Entonces, llegado a la siguiente clase, yo voy a explicar, pero ya sobre la base que ustedes han leído. Y como ya lo han leído, tienen una idea, y yo ahora lo explico y ya lo vamos a entender y vamos a ver, vamos a saber cómo funciona. ¿De acuerdo? Ya, está el señor delegado. Doctor, Dígame, escucho. dije que sí, doctor, vamos a estudiarlo. No. Todavía no le pido que estudie. Solamente lea usted nomás. Así como que a la hora que está con su novio, ahí 5 minutitos, lee usted el artículo 80, nada más. Y cuando regrese usted a clase, ya me va a escuchar y va a entender. Y si algo no está claro, pregunta usted y lo vamos a aclarar. ¿De acuerdo? Ya, doctor, entonces, pero tengo novio. dígame, Cancapa. Ya, doctor, sí, voy a estudiar, pero yo no me voy con mi novio, doctor. ¿Por qué? ¿No tiene usted novio? ¿Qué ha pasado? Ah, ¿ya pelea usted con el sexo opuesto? ¿Qué le han hecho? Eso está mal. Ya. Brian, ya llegó. Oh, Brian, ¿no? Brian, ¿estás? Bueno, entonces le confiamos, si no está Brian, le confiamos a la señorita Cancapa para la próxima clase. Cuando yo diga, a ver, ¿dónde nos quedamos? Usted nos dice, nos quedamos en que íbamos a hablar sobre la prescripción. Comenzamos a tratar ese tema. Bien, muchachos, descansen. Han tenido un día agotador. Descansen lo correcto, están haciendo frío, abríguense bien, no se enfermen. Y en la próxima clase nuevamente estamos para continuar. ¿Ya? Bueno, feliz noche, que le vaya bien. Doctor, muchas gracias por su cátedra, doctor. Buenas noches. Señor Porto, ya, ¿sabe usted cómo es la situación ya? Sí, doctor. Doctor. Ya está. Nos Ahora sí, a vemos. ponerse las pilas. Ya está.